vive y a su nombre. Él es fiel. Vamos a ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 21. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y a ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando a los gentiles de Colosa y le dice que el Señor los reconcilió con su cuerpo. Comienza hablando varias cosas del Señor, mostrando que Jesucristo es la cabeza, el origen de todas las cosas. Y dice allí que Él, por medio de la muerte, los quiso presentar a ellos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Pero dice Pablo en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el cual se predica en toda la creación, dice el apóstol Pablo, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, eres salvo por la muerte de Jesucristo. Pero dice Pablo, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. Fundado y firme en la fe. Amén. Firme sin moverse, dice Pablo, del Evangelio que habéis escuchado. Y es un gran detallazo, por decirlo así, porque esto nos enseña a nosotros lo que es en realidad nuestra vida cristiana. La iglesia primitiva, la cual relata Lucas en el libro de los Hechos. Lucas es el que la relata de manera cronológica. Lucas la relata y relata una iglesia celosa, una iglesia llena de mártires, una iglesia llena de personas que entregaron su vida por amor al Señor, de gente que lo dieron todo porque este mensaje llegara como Jesús dijo. El propósito de Jesús en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos a este mismo apóstol, el apóstol Pablo, que él hablaba de que quería acabar su carrera con gozo, o sea, su meta era predicar, llenar todo del Evangelio de Cristo. ¿Cuántas veces no lo afrentaron, no lo despreciaban, se burlaban de Pablo? Pero Pablo quería acabar su carrera haciendo lo que se le había encomendado. Entonces, Lucas nos habla de esta iglesia, el único modelo de iglesia que hay, la iglesia del libro de los Hechos. Lucas la relata, una iglesia llena del Evangelio. Por eso dice Pablo, si en verdad permaneces fundado y firme en ese Evangelio, si en verdad. Porque muchas veces es necesario uno, cuando dice las cosas, reafirmar las cosas. O sea, yo pienso que si en verdad no fuese necesario, si nosotros tuviésemos una actitud distinta delante del Señor. Cuando Pablo habla si en verdad a los colosenses, es porque es necesario uno reafirmar que lo que Dios ha dicho funciona, es como Dios lo ha dicho. Cuando uno habla de que es el único modelo de iglesia que hay, es porque vemos hoy tantas maneras de levantar las iglesias, de hacerlas, de
de proyectarlas. Hablan de métodos para las almas, métodos para hacer las cosas. Y uno se pregunta, ¿de dónde vienen tantos métodos? Es obvio cuando no lo ves en la palabra. Dice Pedro cuando habla de la Escritura. Pedro dice lo siguiente, vamos a ir al libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1. Dice Pedro en segunda de Pedro 1, en el versículo 19, dice el apóstol de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna de las profecías fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dice que la palabra es inspirada por Dios, pero nos muestra una salvedad y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación personal. Nadie puede venir y interpretar la palabra a su manera. ¿Sí? Vemos que hay muchas iglesias que tienen tantas modalidades para hacer las cosas. Ya sabemos de dónde vienen esas cosas, porque si no fueron inspiradas por Dios, ciertamente son interpretaciones humanas de lo que Dios en realidad dijo. Y allí radica el problema. Un problema que siempre está en nosotros. No pensemos que está en el otro que está allá, está en nosotros. Que es un problema con el cual nosotros tenemos que lidiar. Porque yo puedo pararme acá con la actitud de que el Señor hable lo que Él quiere hablar. O puedo pararme yo acá buscando de hacer el trabajo y fabricarlo yo. Y son dos cosas que van a estar allí. Y la que yo escoja es la que voy a hacer, porque Dios me da libre albedrío. Él nos dice que Él es nuestro Señor si nosotros hacemos lo que Él dice, pero nos da el libre albedrío de hacer o no lo que Él dice. Pongo dos caminos delante de ti, escoge el bueno, dice el Señor. En esta segunda carta de Pedro, un poquito más adelante, Pedro empieza a hablar allí de los falsos maestros. Después del versículo 21 que acabamos de leer, viene el capítulo 2 y dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice Pedro, pero hubo entre el pueblo antiguo, entre el Israel, había muchos falsos profetas como Ananías, falsos profetas, que hablaban cosas que no tenían nada que ver con Dios, pero ellos por quedar bien en este caso con el rey Sedequías, le profetizaban victoria, pero Dios no le había dicho que le profetizaran victoria. Dios no le había dado palabra. Dios dice: ¿quién estuvo en mi secreto y a quién fue mi palabra? O sea, su palabra verdadera, que es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Es una palabra que quiebra el alma. Vemos acá que Pedro está diciendo esto, que hubo entre el pueblo falsos profetas. Entonces habrá entre la iglesia falsos maestros, que meterán en la iglesia herejías destructoras y negarán al Señor que pagó por ellos. ¿Lo negarán? ¿Cómo lo negarán? Metiendo cosas que Él no ha dicho. ¿Qué se habla en la iglesia del Señor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él crearon fue todas las cosas. Él es la cabeza también de la iglesia, el principio. Eso está hablando Pablo a los Colosenses. Nosotros partimos del verso 21, que es un poquito más adelante. Si tú hablas algo que Él no ha dicho, o sea, ya tú lo niegas a Él. ¿Y por qué lo niegas? Porque se supone
que Jesucristo murió para fundar su iglesia. Se supone que Jesucristo murió para fundar este reino que es la iglesia, que es el reino que consume todos los reinos, tan poderosa que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Él vino a fundarla, pero su fundamento es los profetas y los apóstoles. Cuando nos dice esto, no nos habla de hombres, nos habla del testimonio, de la palabra testificada, que Pedro dice tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. O sea, hacemos bien porque nos conviene estar atentos a esta palabra, porque fue la que el Señor dijo. Por ello, cuando tú fundamentas, dice Pedro, dice el apóstol Pablo, cuando tú fundamentas sobre este fundamento cosas que no valen, el fuego lo probará y sufrirás pérdida. ¿Por qué? Porque este fundamento tiene un solo propósito, y es la gloria del que vive para siempre, Jesús. ¿Quién es el que vive para siempre? Jesús. Porque más ninguno vive para siempre. Cuando se habla de esto, expresa esta palabra nuestra creación. No hay otro hombre que viva para siempre, solo Jesús. Él vive para siempre, porque Él venció la muerte, y esta es la diferencia. Gloria a Dios por eso. Por eso su iglesia está fundamentada en sus palabras, es una iglesia de poder. De poder. Pablo está hablando de esto a los colosenses, dice: si en verdad permanecéis fundamentados en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Allí está lo importante de la iglesia. ¿Por qué la iglesia prospera? ¿Por qué la iglesia se hace fuerte? Porque tiene un buen fundamento, y el fundamento son las palabras de Jesús. ¿Qué hace que la iglesia se debilite? ¿Qué hace que la iglesia sea inestable? Que su fundamento deja de ser lo que Jesús dijo. Se debilita, se hace inestable. Véalo desde el pleró, desde el relleno del total de la iglesia hasta lo más pequeño, un miembro. Un miembro que no está fundamentado en Cristo no puede permanecer en el cuerpo en su lugar. Está siempre vacilante. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento, que es Cristo. Solamente Él nos puede hacer estar firmes. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que la palabra tiene varias cosas importantes para nosotros. No solamente el estudiarla, escudriñarla, aprenderla, no. El vivirla. Y esa es la parte más importante, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo nos habla tanto de un tema? ¿Por qué nos repite tanto un tema? El apóstol Pedro lo dijo y Pablo también lo dijo: no me es molesto mientras esté en el cuerpo, dice Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo es tan repetitivo? Porque quiere las palabras de Jesús hechas carne en nosotros. Las quiere ver, porque eso es Jesús glorificado. Eso es Jesús exaltado. Y viene lo poderoso, que es la gloria de Cristo en nosotros. La diferencia. Como dice Pablo a los Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, dice el apóstol Pablo. Del mismo capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Cuánto le falta? Nada. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada os falta en ningún don. Pero estaban esperando algo. ¿Qué estaban esperando? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación. Esto habla de Jesús haciendo sus obras en nosotros. Eso habla de eso. Porque Jesús dijo, y lo dijo a sus discípulos: el que guarde mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre lo honrará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada en Él. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque esto habla de
Jesús glorificándonos. ¿Pero por qué nos glorifica Jesús? ¿Por qué se glorifica en nosotros? Porque nosotros estamos fundamentados en Él, sin movernos. Suena bonito, pero no es tan fácil como se ve estar fundamentado, porque dice Jesús cuando habló de esto: aquel que escucha mis palabras y las hace, yo le diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa profundizó, siguió y siguió y siguió y profundizó, y se agarró de la roca y allí puso su fundamento. Esa casa quedó firme. Viene la lluvia, viene la tempestad, viene el agua y dan con ímpetu contra esa casa, pero no la pueden mover. ¿Por qué no la pueden mover? Solo por una cosa: porque está fundada en la roca. Solo por eso, solo por eso. Sí. A veces nosotros nos olvidamos. O sea, a veces nosotros leemos la parábola de Mateo 13 que habla de que el enemigo arrebató la palabra en la primera tierra, ignorando que eso es lo que hace el enemigo en los servicios. Y lo hace en todos los servicios, con aquel que se deja arrebatar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el fundamento. Por eso, no con todos, con los que se la dejan arrebatar, porque a veces pensamos, no, pero es que ya yo no estoy en la primera tierra, yo estoy en la tercera tierra. ¿Y quién te dijo a ti que eso era un identificativo que Jesús le entregaba a algunos tipos de creyentes? No. Jesús está mostrando que esas son guerras espirituales cuando hay la predicación. Sale el sembrador a sembrar y suceden todas esas cosas, porque son guerras espirituales en los creyentes. Algunos están luchando con los afanes, con los espinos, con otros. Algunos la palabra cuando apenas la reciben se la roban. Son batallas espirituales que suceden cuando el sembrador sale a sembrar la semilla. Porque si la semilla cae, solo eso basta. Solo eso. Y eso es fe. Cuando la semilla cae, eso es fe. Cayó la semilla porque vino la palabra y se recibió con fe. Cayó esa palabra. Eso basta para que venga la gracia y la persona sea sana, libre, salva. Eternidad, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un estado en el cual hay que permanecer, porque la batalla continúa. Pablo no dijo, mire, deben saber esto algunos creyentes, que no tienen lucha contra carne ni sangre. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo, porque no tenemos, se incluyó él, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, se incluyó él. Ciertamente un hombre íntegro para la gloria de Dios, se incluyó allí. ¿Por qué? Porque estaba en las luchas, vivía la lucha, pero peleaba la buena batalla, la cual le decía a su hijo en la fe, que era Timoteo: oh Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Porque es algo que es consecuente, es algo que está siempre, está pasando. No es algo que vino una vez, no. Sucede y sigue sucediendo. Pasa y uno piensa que no, y después vuelve a pasar. Así como las cosas, a veces pensamos que superamos algo, pero después vuelve la tentación y pensábamos que la habíamos superado y se tambalea uno. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de la lucha. Estamos ignorando las maquinaciones del diablo. Y Jesús por eso dice a su iglesia antes de partir: vigilen, velen. Un vigilante siempre está a la espera de que el ladrón puede pasar, puede aparecer. Así como uno anda mosca, ¿cierto? A veces la persona, no, que es desconfiado, no, que no ignora las maquinaciones del diablo. ¿Se ve? Y esa es la habilidad. Porque dice el Señor que si el dueño de la casa supiese
a qué hora viene el ladrón, ciertamente no dejaría minar su casa. Como nosotros no sabemos, tenemos que estar vigilantes, ¿cierto? Entonces no importa lo que otros piensen, uno está vigilando, atento siempre. ¿Por qué? Porque el ladrón quiere minar la casa. ¿Se ve? Jesús llama a un pueblo que sea obediente a lo que Él dice, no menospreciador. Que a veces tenemos esas actitudes para con el Señor y después vamos a orarle y que humillados de rodillas. Ignoramos de qué manera nos estamos comportando delante de Él. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. La palabra, mira la palabra, dice Pablo hablando de ella, se despide en Mileto y dice: recuerden que por 3 años, día y noche sin parar, les he hablado, y algunos con muchas lágrimas. Algunos me han sacado las canas, decía Pablo, pero no he rehuido, y me han perseguido los falsos hermanos, los judíos que se meten por ahí escondidas. Me han perseguido y nada hizo posible que yo rehuyera de darles el mensaje, de decirles lo que el Señor dice. Aunque me tiren algunos y otros hablen esto, yo diré el mensaje, decía Pablo. ¿Por qué? Porque era su trabajo. Y Pablo consecuente fue con eso y lo hizo una y otra vez. Porque sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que debía hacer. Él no dejó de decir lo que tenía que decir. Él no paró de decirlo. Con muchas circunstancias, Él lo dijo. Y esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que saber. Permanecer en el fundamento no es como esta columna. Se vació un día, se encofró, se vació y ya ese fundamento quedó allí. Para moverlo tienen que caerle a mantarriazos. El creyente no. El creyente fundamento es Cristo, pero no es un fundamento que es tangible, no es un fundamento que funciona con leyes, no, es un fundamento en el cual tienes que permanecer, es un fundamento en el cual tú tienes que quedarte. Por eso dice fundado en el Evangelio, fundamentados en el Evangelio, en estas palabras que Dios habla. Qué importante esto, porque cuando sabemos esto, tenemos la actitud correcta y sabemos que la palabra no viene en vano. Muchas veces le pedimos al Señor que nos ayude a avanzar en nuestra vida espiritual. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: recuérdate de dónde has caído. Yo recuerdo cuando uno conoce al Señor y comienza uno esa vida cristiana, uno quiere ir logrando las cosas que va leyendo, ¿cierto? Uno quiere irlas adquiriendo. Cuando Jesús le dice a esa iglesia que se regrese, está diciendo que se regrese y se ponga y vea lo que dejó de hacer y lo empiece a hacer. Empieza a adquirir nuevamente lo que dejó de hacer. Y esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera. Cuando viste la palabra y leíste un día, tú sí seas sí, tú no seas no. Y lo leíste y tú dijiste: me voy a proponer que mi sí sea sí y mi no sea no. Igualmente leíste: que mientras dependa de ti está en paz con los demás, y buscaste de estar bien con todas aquellas personas que de repente no pusiste de tu parte por estar bien. Hacías esas cosas porque querías que esas cosas estuvieran en ti. Eso le decía Jesús a esa iglesia: recuerda de dónde has caído y anda y a las primeras obras. Porque el fundamento es algo que si tú lo dejas tienes que recuperarlo. Tú no puedes recibir las promesas de Cristo si tú no estás fundamentado en el Evangelio. Tú no puedes alcanzar las cosas que Dios dice si tú no permaneces fundamentado en el Evangelio. Y por eso Pablo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en esa palabra que habéis escuchado. Firmes. Es sencillo cuando uno lo ve en el sentido de que Dios le habla.
Pero cuando uno ve las cosas en el sentido de que Dios le habla, uno tiene que no ignorar las maquinaciones. Porque cuando tú ves lo que Dios te habla, tenlo por seguro, que tú estás sumergido en un mundo que es tinieblas. Y cuando digo sumergido no porque tú estés dentro, sino que te rodea un mundo que es tinieblas. Por eso dice Pedro que es la palabra profética más segura, que es como la luz de la aurora. O sea, porque habla es que es una luz que nos ilumina a nosotros en este mundo que está a oscuras. Cuando uno sabe esto, uno sabe que lo que uno recibe, uno lo puede perder en cualquier momento. Y con cosas que son a veces tan impredecibles, tan suspicaces, tan poco perceptibles, que nos roban todo. Y vemos, no, pero es que esto no es tan malo. No es tan malo, pero te robó lo que el Señor te dio. Ahogó la palabra y la palabra se hizo infructuosa. No escucho muchos amenes. ¿Será que no estoy hablando la palabra? ¿Será que lo que predico no es la palabra? Porque cuando se predica la palabra, el creyente dice amén. Amén porque la cree. Y por eso dice amén. Porque amén es así sea. Porque es la palabra del Dios glorioso al cual servimos. Cualquier cosa nos puede robar lo que el Señor nos da. Cualquier cosa. Y nos lo puede robar por la actitud que nosotros tenemos ante lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios te da algo, Dios quiere que tú entiendas lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, es algo como una perla, es como un terreno especial. Es como una moneda que se perdió y se encontró. Es algo especial el reino de los cielos. O sea, la palabra que Dios te da no es cualquier cosa. Es esa perla que Dios te dice, no se la lances a los cerdos. Es preciosa la palabra, dice Pedro, para nosotros. Él es precioso. ¿Quién? La simiente incorruptible, el verbo, logos. Para nosotros es precioso. Si nosotros no nos los dejamos robar, nosotros lo dejamos con nosotros para poder tener comunión con Él. Comunión, unión con esa palabra. Eso es lo que hace que Dios haga en nosotros todo lo que tiene pensado. Por eso Él la envía con un propósito, pero ese propósito se da de acuerdo a la tierra, La tierra sabe que tiene que estar esa semilla allí recibiendo todos los nutrientes. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En nosotros. Pasando, viene el tiempo, viene la lluvia, todos esos tiempos, porque Jesús dijo que vendrían todos esos tiempos. Y esa palabra está allí con nosotros. Ella da fruto, pero las temporadas tienen que pasar para que ella dé fruto. Pero ella va a dar fruto si nosotros permanecemos fundamentados en la fe. Solamente allí, o sea, la semilla da fruto si permanece en la tierra, sin moverse. Así es que va a dar fruto. Sí, a veces recibimos la palabra y en el siguiente servicio el Señor nos está hablando y hoy en el día siguiente estamos actuando como que si Dios no lo hubiese dicho. ¿Qué está pasando con nuestra vida? Está pasando lo que el Señor le dijo a su siervo sobre esa higuera. Él le dijo, ¿hasta cuándo yo vendré y ella no dará fruta? Córtala. Es tremendo, porque no da fruto. Y Dios sabe que tiene que dar fruto. Pablo le dice a los hebreos, ustedes debiendo ser ya maestros, o sea, ya ellos con todo lo que habían recibido, tenían que ser personas aprobadas en lo que habían escuchado. Ya deberían ser personas doctas en lo que habían escuchado, que se movían. Y esta es la diferencia. Por ello, a veces nos cuesta alcanzar las cosas, a veces nos cuesta hacer las cosas, porque no entendemos que lo importante para hacer las cosas es el fundamento. El fundamento. Si tú no tienes fundamento, no tienes oportunidad. Tienes que tener un buen fundamento. Para todo lo que vas a hacer tienes que estar bien
fundamentado, aún para las cosas de esta vida. Tienes que tener un buen fundamento, si no fracasas, porque el fundamento lo es todo. El fundamento te dice lo que tú quieres, el fundamento te dice lo que vas a hacer, el fundamento te dice si puedes hacer lo que quieres hacer. Sencillo. Nosotros tenemos un fundamento que es glorioso, dice la palabra, y es Cristo. Pero no un fundamento que tú te hiciste acreedor de Él porque un día hiciste una confesión de fe, no. Es un fundamento que tú tienes que entender que va a ser tuyo si tú permaneces en Él. Si en verdad permanecéis fundados, dice Pablo. Y son cosas, hay algunos que leen el Nuevo Testamento y no pueden entender las cosas que habló Jesús ahora reveladas por el Espíritu Santo en los apóstoles, en los que escucharon, porque entendieron mal. Que entendieron que ese espíritu que venía a revelar todas las cosas no era una persona, así como quieren predicar, no. Es el que habla en los que usa, es el que usa, es el que llena, el que procesa, el que produce las cosas según Él quiere a cada quien en particular. Ese es el espíritu. Y aquí vemos al espíritu recordando lo que Jesús había dicho, pero ahora claramente, como Jesús le dijo, ustedes no pueden sobrellevar lo que yo estoy hablando. Lo que yo estoy hablando es muy fuerte para ustedes, no lo pueden sobrellevar, decía Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo lo podréis llevar. Él les declarará todas las cosas. Todo lo que yo les he dicho, Él se lo mostrará claramente. Ese fundamento que necesitamos cada día para avanzar. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese cada día. Niéguese cada día. ¿Cuántas veces nos tenemos que negar? ¿Cuántas veces? Cada día. Porque la cruz se toma ¿cuánto? Cada día. Amén. Cada día nosotros nos negamos. Cada día. No es que nos negamos una vez. No, cada día. Porque es una lucha, hermanos, es una batalla. Porque hay muchos que fracasan en este camino. Y fracasan de una manera triste porque es eterno la circunstancia. Es eterno, no es un juego esto, no es un juego. El que no entienda, bueno, que oremos para que el Señor abra sus ojos y pueda mirar. Pero el que más o menos entendió y no permaneció, esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo a veces veo hermanos y los veo con tristeza. Todavía que veía la foto de un hermano que recuerdo con mucho cariño. Y Señor lo ayude, porque las cosas del mundo se hacen alas, dice la palabra, y van a los cielos. Duran toda la vida corriendo tras algo que nunca consiguen. Que nunca consiguen. ¿No entienden? Eso no entiende el que está en el mundo. No entiende que va tras algo que nunca consigue. No, pero ya logré esto, pero ahora sus ojos se abren más grandotes porque quieren otra cosa. Y van siempre tras algo que nunca consiguen. Pero el amado de Dios, Dios le da su sueño y duerme. Él no va tras nada. Él lo que los inquieta es que la obra de Dios sea hecha. Eso es lo que inquieta al creyente. Que la justicia de Dios sea establecida. Por eso gime el creyente. El creyente gime porque no ve lo que es de Dios en su lugar. Por eso gime el creyente. Pero el creyente tiene paz, tiene gozo, tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Cristo, en lo que Cristo dice. Por eso de manera práctica uno entiende. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Eso lo dijo Cristo. Amén. Eso lo dijo Cristo. Si permanecéis fundamentados. Amén. El fundamento es Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y cuando el apóstol Pablo dice esto, el creyente lo cree y lo dice porque es su fundamento. Y viene la debilidad y la situación no puede consumirlo, no puede destruirlo, y aún él vence la circunstancia. ¿Por qué? Porque el fundamento es real. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las palabras cobran un nivel superior en nosotros, porque dice que el evangelio es poder para el que cree. No poder para cualquiera, no, poder para el que cree. Para el que cree, el evangelio es poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué?
Porque es poder de Dios, un poder insuperable, un poder inagotable, un poder para lo humano inalcanzable. Pero para el que cree es alcanzable, es utilizable, es vivible. Porque la palabra toma un nivel superior en nuestras vidas cuando la creemos, cuando nos dejamos de la religiosidad y empezamos a entender que eso es un fundamento para nuestra vida. Cuando dice el predicador que al principio la sabiduría es temer a Dios y Dios te dice haz esto, haz lo otro y tú con temor, Dios me lo dijo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque soy sabio. Y llega y como lo haces, eso produce en ti una fuerza espiritual y vienen los problemas, vienen las circunstancias, vienen las cosas y allí estás tú sirviendo al Señor, cada día más confiado que en Él estás seguro. No es cualquier cosa, hermano, no es cualquier cosa. Aunque usted no lo crea, hay creyentes que se preocupan por la muerte, aunque usted no lo crea. Hay creyentes que se preocupan porque pueden perder las cosas, aunque usted no lo crea. Pero ¿por qué si Jesús nos dio un fundamento que dice no os preocupéis por esta vida, por nada que habéis de tener, de comer, de vivir? Porque el Padre sabe que tú lo necesitas. ¿Por qué yo he de preocuparme? ¿Por qué yo he de preocuparme por la muerte si Jesús me dijo no temas a los que quitan la vida? Teme más bien a aquel que quita la vida y después agarra ese cuerpo y lo echa al infierno. A ese es al que tienes que tenerle miedo. Si yo tengo ese fundamento, no debería temer a la muerte. Si yo tengo ese fundamento, no debería temer por las cosas que puedan faltar. ¿Cierto? Pero ciertamente hay gente que en las iglesias tienen esos temores. ¿Por qué? Sencillo, porque no están fundados, no están fundamentados. Su roca no es Cristo. Lo que lo sostiene no es Cristo. Y allí está un problema, y bien grave. ¿Cuántas personas hay en las iglesias? ¿Cuántas personas metidas y no confían en Dios? No creen que Dios es poderoso para hacer las situaciones con ellos. Hay personas que ven y dicen, uy, no, yo no puedo hacer esto. Bueno, algún día el Señor lo hará. Que el Señor reprenda al diablo. Él es el dueño del oro y de la plata. Y el dueño del oro y la plata nos ha dicho que no temamos porque Él es nuestro ayudador. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abre. Sencillo. Jesús no quiso explicar reglas difíciles, Él lo puso sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús habla a gente de fe, gente que están fundadas en su palabra, que saben que esta palabra es para gente de fe. No gente incrédula. El incrédulo escucha esto hoy de Dios y ya mañana se olvidó de que el Señor le habló esto. Y sigue igual. Perdiéndose lo mejor. Perdiéndose lo mejor que es Cristo, que es la palabra. Y dicen a Jesús en oración, Señor, Señor, pero lo escuchan y no le siguen. Escuchan su voz y no le siguen. ¿Será Él su Señor? Si Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Pregunta, ¿cuándo lo dice? Allí está el gran detalle, ¿verdad? Si permanecéis fundamentados. ¿Fundamentados en qué? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. ¿Que habéis escuchado? ¿Cómo habla el Señor? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Dónde habla el Señor? Allí está, pues. Allí está. Pero eso es solo para el creyente. Eso es para el creyente.
Por eso el creyente puede ver a una persona menospreciable hablando de parte de Dios y le cree y recibe la promesa que Dios está dando por esa boca. Porque creyó a que ese vaso de barro tenía un tesoro adentro que es Dios. Y esa es la diferencia. Eso lo hace el creyente. Por eso el creyente recibe de Dios. Es así. A veces no entendemos, pero ¿por qué si yo considero que yo he hecho las cosas mejor? No, porque acá no se trata del que hace las cosas mejor. Aquí no se trata del que tiene mejor capacidad. No, que yo uso palabras muy elocuentes cuando predico. Sí, el apóstol Apolos era muy elocuente, pero Pablo llenó más las regiones con su evangelio. Y la Escritura nos dice de Pablo que aún sus delantares se los llevaban y Dios hacía milagros extraordinarios por manos del apóstol Pablo. O sea que el detalle acá no es tu capacidad, el detalle acá es tu fe, el fundamento que tú tienes. Ese es el detalle. Yo he hablado varias veces de esto, que Pablo, el Señor le dijo que tenía que ir a Roma y apeló a César. Eso es espiritual, hermano. Él apeló a César porque ya Dios le había dicho que él tenía que ir allá. Y todos tenían ese conocimiento que el que apelaba a César tenía que ir, porque era una ley, era un decreto del César. Que todo el que dijera que quería estar con él, nadie se podía meter con eso, sino que tenía que comparecer ante él para cuidar a las personas que de repente se sintieran que no tenían un juicio justo. El César promulgó esa ley. Es tremendo. Y Pablo lo hizo aún sabiendo que él podía ser libertado porque no había cargos en su contra. No había nada en su contra. Cuando dice que Festo quería que él le diera real, vemos que Pablo se movía con hermanos que tenían hasta para pagar su fianza. Pero Pablo no quiso hacerlo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que ir a César. ¿Qué puedo yo ver allí? Pablo tenía un fundamento sólido. Y por eso las prisiones de Pablo, en vez de ser una prisión, es algo encerrado, escondido. Usted no ve los presos, usted no ve que usted va por la autopista, nada más en la planta se veía eso, ahí en el Paraíso, que iba por la autopista. Y en los Flores de Catia usted lo veía del Parque del Oeste. Los presos le lanzaban la perolita para que usted le metiera real. No es normal, no es común que las cárceles se vean. Las cárceles normalmente son escondidas. Son en lugares remotos para que sean más seguras las cárceles. Pero dice Pablo que todas sus prisiones se hicieron patentes en el evangelio. Una patente es lo primero que usted ve en el negocio allí, al frente. Una patente, porque tiene que estar visible, su nombre lo dice. Entonces las prisiones de Pablo se hicieron patentes, échale pierna, sus prisiones. ¿Por qué? Porque él estaba fundado en la palabra. Él no estaba fundamentado en lo que él pensaba. Él no estaba fundamentado, entendí esto bien y gloria a Dios, voy a decir esto. No, él estaba fundamentado en Cristo. Por eso es que cuando Pablo iba a cualquier lugar, él no conocía a la gente que le iba a hablar. Pablo no sabía quién era aquel cabezón que estaba allá. Él no sabía. Pero Pablo tenía en su boca la palabra que esa persona necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando Pablo iba, Pablo reconocía que él no iba a buscar nada elocuente, sino la cruz de Cristo. Él sabía que su fundamento era Cristo. Y él iba, hablaba y el Señor le ponía palabras. Gloria a Dios. Es algo que tenemos que entender, porque así es que funciona. Porque es Cristo. Es Cristo, la gloria es de Cristo, de más nadie, de Jesús. Porque Él fue el que pagó. Porque decimos que no María, no San Pablo, no Juan, ninguno de esos, ni mucho menos esas locuras de ahora y que María Alonso, ese poco loco, que dónde salieron. ¿Por qué ninguno de esos? Porque el único que pagó es Cristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Lo demás es vanidad, engaño de los hombres, mentira, engaños. Puros yesos, cuentos, mitología, puras tonterías inventadas por hombres que engañan a la gente, se aprovechan. Si usted no lo ha visto, yo sí, yo he visto como en
en sesiones de santero, consultando, le cantan las personas, le quitan un rialero. Por hacerlo un santico de eso, le quitan un rialero. Todo eso es un negocio. Pero ahí va el incauto, va y cae. El incauto, porque no entiende que hay un Dios todopoderoso, que su nombre es Cristo. Y no vino a pedirnos nada para que vayamos a Él. Al contrario, vino a entregarse para que entráramos libremente a Él. Vino a pagar nuestras culpas para que nosotros pudiésemos entrar. Todo lo contrario, para que fuésemos a Él, Él se dio a Él mismo. Todo lo contrario, un Dios que no tenemos que llevarlo, no tenemos que cargarlo, porque Él nos carga a nosotros. Un Dios que interviene por nuestras vidas, aun en circunstancias adversas, mete su mano y nos libra. Ese es el Dios a quien servimos. El Dios que quiere que nosotros estemos fundados en su palabra, porque Él con su palabra sostiene el universo, lo sostiene con su palabra. Entonces nos dice, sostente tú, sostén tu vida, sostén todas tus cosas con mi palabra. Fundamentate en ellas para que seas firme, para que no tropieces, para que no caigas. Sencillo, lámparas es a mis pies tu palabra, y lumbrera, bombillitos que están así. Usted ve en la autopista que ponen cucullitos así en la autopista, que cuando no le pega la luz, eso está oscuro, pero cuando usted ve que viene la luz del carro, todo eso se ilumina hacia hasta lejos, hasta donde llegue la luz. Impresionante, para iluminar a uno que va conduciendo por el canal correcto. Así es la palabra que Dios nos da, que cuando la entendemos sabemos que Dios busca algo con nosotros y es darnos vida. Por eso David clama y dice, uy Señor, cuán bienaventurado el que tú escojas y atraigas para que se quede en tu casa. Uy, será bendecido, será saciado de todo ese bien que produce tu casa. Por eso hay muchos hombres y mujeres que Dios ha llamado a levantar obras y han permanecido y después han visto todo el bien que produce la casa de Dios, toda la bendición que Dios trae, porque Él es fiel. Su casa produce todas estas cosas. Claro que sí, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Y mientras su iglesia piensa que no pasa nada, Dios trabaja, porque Él obra. Él obra donde nosotros no vemos. Él obra en corazones que nosotros no vemos. Dice el profeta, gente que no conociste vendrán a ti por causa del Señor de los ejércitos. Gente que no conociste vendrán y se acercarán a ti y te dirán, venimos de parte del Señor de los ejércitos. Tremendo. Y no para cualquier cosa, venimos de parte. Esto habla de que vendrán a traerte el buen augurio, a traerte la bendición, la provisión que el Señor envía. Esto es glorioso. ¿Pero a quién? A gente que estén fundamentados en lo que Él dice. Gente que entienda esto. Gente que diga, Señor, se lamente, yo te ofendí aquí, Señor. Así como Josías. Es grande la ira porque esto no se hizo. Y empezó a ordenar. Hizo hasta la Pascua Josías. Celebró hasta la Pascua Josías. Impresionante. Porque Josías entendió que si Dios lo mandaba, para Dios eso era importante en nosotros. Si Dios nos dice algo, Él no lo dice porque Él quiera pasar un tiempo hablándote cualquier cosa que no importa si lo haces o no. Si Dios lo dice porque es algo importante para tu vida y Él lo quiere mirar porque Él es justo. Por eso te lo dice. Ay, Señor, úsame. Dios dice, bueno, gloria a Dios, yo te he escuchado, te voy a usar. Pero a los que yo uso tienen que estar así. Entonces Dios empieza a enviar palabras para usarte. Escúchale, vístete para que Él te use. Y esa es la diferencia. Vístete. ¿Qué es vestirse? Vestirse de ropas cristianas, de ropas de Cristo.
ropas blancas, lino fino. ¿Cómo nos vestimos? El lino fino son las acciones justas de los santos. Nos vestimos haciendo la palabra. Amén. Que es lo justo, la palabra. Y cuando la empezamos a hacer, nos empezamos a vestir. Nos empezamos a vestir. Y cuando nos empezamos a vestir, Dios empieza a hacer. Porque estamos preparados. Hay que vestirse. Hay que entender, hay cosas que se quedan en el camino y a veces las menospreciamos. No las menospreciamos porque eso es parte del fundamento. Es parte del fundamento. Y lo que es parte tiene que estar allí para que esté complementado ese fundamento. Entonces hay cosas que hay, pero es que no, después no. Hoy es el tiempo aceptable, dice Dios. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Esto no es para otro día. No, los días son malos. Aprovecha bien el tiempo, dice el apóstol Pablo. O sea, nosotros tenemos que entender que hay cositas que se han quedado y le estamos dando largas. No, eso tiene que retomarse y encauzarse en nosotros. Porque si yo digo que soy de Él, voy a ser congruente con lo que estoy diciendo. Voy a tener una actitud como que soy de Él. Porque no funciona de otra manera. Que soy de Cristo, pero ando como que si soy del diablo. No, Señor. Yo soy de Cristo, tengo que andar como anduvo Cristo. Porque el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Sencillo. No hay otra manera. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un purgatorio. No hay un término medio, No hay un punto donde, bueno, no, estoy en la carne, ni con este ni con el otro. No, Señor, no hay. La carne, el diablo, sencillo. Para andar con Él hay que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, que es ser hijo de Dios. No podemos nosotros estar dejando las cosas y que Dios nos las recuerde. Malo es cuando no nos las recuerda. Yo siempre digo eso, qué bueno cuando uno tiene un pastor que le puede decir a uno las cosas, que lo puede llamar a uno y decirle, mira, tienes este problema, estoy viendo esto y esto y esto, ponte las pilas en eso. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Yo hubiese querido eso. Qué bendición eso, porque uno sabe dónde tiene que poner el dedo uno. El que es sabio, cómo crece en ese sentido. Y dice Eliú de esto, si tuviera un elocuente mediador que le declarara que hizo mal, qué bendición cuando uno tiene a alguien que le dice a uno las cosas. Porque uno puede retomar la senda. Porque aquel está vigilando y ve. Y nos puede decir, no, por aquí, no, para allá. Y uno puede ir seguro. Qué bendición es. Pero hay gente que no entiende esto, porque menosprecia la obra de Dios. Siempre vas a ver personas menospreciables. Y cuando eres una persona que eres arrogante y no recibes a los otros, pues los menosprecias, Dios te va a poner a alguien más menospreciable para que no lo veas a Él, a menos que te arrepientas y cambies la actitud. Y cuando la cambies te vas a dar cuenta, no, es que sí, ese es un vaso de barro, ahí está el Señor. Y ahí está la diferencia. Porque es esto de lo que se trata. Que Dios nos enseñe, porque todos seremos enseñados por Dios. Por eso lo importante es el fundamento. Por eso lo importante es este fundamento. Fundamento que nos hace estable. A veces no nos imaginamos cuán estable. Dios nos enseña a veces con pequeñas cosas que retomamos. Dios nos enseña lo poderoso que es Él. Y no podemos ni mirar aquello para retomar todo lo que hemos descuidado. Es así. Cuando vemos que descuidamos algo y lo empezamos a hacer, vemos que algo cambia y algo se fortalece. No nos puede dar eso una pequeña sabiduría, una pizca de inteligencia para entender que si lo otro se ordena va a haber más, va a fluir más. Pero a veces no vamos hasta allá, porque Él dice, no seas como el mulo, que yo tengo que atarlo, amarrarlo y traerlo, porque si no, no se acercan a mí. No se acercan, estoy hablando. Acércate, estemos a cuenta. Hay algunos que piensan que Jesús perdona pecado ya porque dijiste una confesión de fe. No, usted tiene que ponerse a cuenta.
Por eso dice que arrepentíos y recibirás perdón de pecados, pero con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es volverse al buen camino, del mal camino. Eso es arrepentirse. Estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, ¿por qué no dice si vuestros pecados? Entonces después estaremos a cuenta. No, primero estemos a cuenta. ¿O no es así? Entonces estemos a cuenta. Estemos a cuenta. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos y haremos morada con él. ¿Por qué no antes? No, porque hay algo que hay que ponerse a cuenta. Esto no quiere decir que tú vas a vivir por la ley. No, esto es algo de actitud. Porque dispuso Daniel en su corazón y Dios le dio gracia. La gracia viene allí cuando hay la disposición del corazón. La disposición de agradarle, de obedecerle. A veces uno explica esto a detalle para que se entienda lo que es la gracia. Pero cuando somos espirituales se ve tan sencillo la manera que recibimos la gracia y la manera en que Dios no nos las da. La recibimos cuando somos humildes y sabemos que no podemos, que el que puede es Él. Y queremos hacer eso y Él viene y nos influencia y lo hacemos. No es algo que lo voy a fabricar porque lo escuché ahorita, no, es algo que ya está en nuestro corazón, que lo hemos aprendido, lo entendemos. Y no la recibimos cuando somos arrogantes y no queremos recibir y no, yo lo voy a hacer y yo puedo. Dios no resiste. Sencillo. Lo que pasa es que cuando uno enseña, uno trata de explicar los conceptos para que las personas entiendan las profundidades y cómo fueron dichas las palabras y lo que el Espíritu Santo trajo. Es así, pero es el mismo fundamento, hablado desde perspectivas totalmente distintas. El conocimiento es natural, pero la experiencia es espiritual. Hay una diferencia. El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Cuando uno expresa con más claridad lo que la Escritura dice, es porque lo ha vivido. Lo ha vivido. Y uno escucha a veces conceptos sin irse a la palabra y uno dice, no, esto está chueco, porque ya tú lo has vivido. Y tú sabes que Dios no se contraviene ni cambia, no. Y tú aún no teniendo el texto, ya tú sabes, aquí hay algo chueco. Y te vas y llevas lo espiritual a lo espiritual. Puedes sacar el concepto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero todo eso está en el fundamento. En el fundamento en el cual estamos. De allí viene. De allí viene. A veces queremos estas cosas, pero no entendemos que para que estas cosas se den, tenemos que estar en el fundamento. Porque Jesús dice de esta manera, el que entrare tendrá pastos, hallará pastos, y saldrá, y entrará, y saldrá, y tendrá pastos. Porque esto habla de que cuando estamos en el fundamento, tenemos lo espiritual, tenemos lo que es de Dios, y vamos allá, vamos acá, vamos, y tenemos lo que es de Dios, porque estamos en el fundamento. Pero cuando nos salimos del fundamento, hay cosas que empiezan a hacer mella y nos van robando a nosotros el estar en el fundamento. Nos van robando a nosotros el permanecer en el fundamento. Y ya empezamos a coquetear con otras cosas. Entonces ya empiezan a entrar cosas que son contrarias a la fe. Y vamos a hablar y el Señor me dará palabra. Tengo temor de que Él no hable por mí porque esto no lo hice bien. Todas esas cosas que empiezan a impedir que la gracia de Dios se manifieste en la persona. Porque la gracia viene por la fe. La gracia no viene de otra manera, sino es por la fe. ¿Pero fe en qué? En la palabra. Gente que está en el fundamento. Es así. A veces pensamos que cualquier cosa, no, lo que pasa es que ignoramos las cosas porque no tenemos experiencia.
Cuando vamos teniendo experiencia, empezamos a temer cada día más. Y decimos, no, yo no voy a hacer esto porque después viene esto. No ignoramos las maquinaciones, como dice Pablo. Y empezamos a guardar nuestra vida espiritual. Y a acercarnos más a Él y a ir acomodando las cosas, enderezando. Metiendo lo cojo, lo que está medio cojo, metiéndolo para el camino. Eso habla de enmendar algunas cosas. Para que no se salga, sino que sea sanado. Para que no se quede cojo, sino que sea sanado. Y esa es la diferencia. Es importante, hermano, no movernos. Porque lo más tremendo de esto es que no hay salvación sin fundamento. Porque la salvación es en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que andan en Cristo Jesús? Dice Pablo, esto es, los que no andan conforme a la carne, de acuerdo a las cosas de la carne, sino de acuerdo a lo que el Espíritu está hablando. Amén. La gloria sea para Él. Vamos a darle gracias al Señor.